Muy buenos días, distinguidos amigos. Bienvenidos a otra entrega del Diálogo Libre de su periódico Diario Libre, el periódico que más se lee y que más vende en la República Dominicana. Hoy vamos a entrar en un ciclo de las elecciones dominicanas del año 2020, las municipales en febrero, las legislativas y presidenciales en mayo, y para ello hemos invitado a dos distinguidos delegados del Partido de la Liberación Dominicana, su presidente, el ingeniero Juan Temístocles Montaz, y el miembro del Comité Político y ministro del Gobierno, Ramón Ventura Camejo. Con ellos vamos a conversar de las perspectivas electorales de su partido y otros temas de interés y de actualidad. El panel de periodistas que tendrá a su cargo la conducción de este diálogo libre está encabezado por la subdirectora de Diario Libre, la periodista Inés Aispún, el jefe de redacción de Cierre, el periodista José María Reyes, el editor político Abel Guzmán y la periodista Nisa Campos, que cubre fuentes políticas, Junta Central Electoral, etc. En unos instantes arranca este diálogo libre con el ingeniero Juan Temístocles Montaz, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y el licenciado Ramón Ventura Camejo, miembro de su comité político, a quienes damos la más cordial bienvenida con nuestro agradecimiento por haber aceptado esta invitación. Muy buenos días. Muy buenos Bienvenidos. días. Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo ve el PLD el camino hacia las elecciones? Hay críticas a la Junta Electoral, hay muchas peticiones de la sociedad civil de transparencia, de que se hagan las cosas de otra manera. El PLD está apoyando a la Junta en muchas de las decisiones que toma. ¿Creen ustedes que el camino se va a enrarecer? ¿Creen ustedes que las cosas van a pasar como deben pasar? ¿Cuál es la perspectiva del PLD? Bueno, nosotros pensamos que las cosas deben pasar como tienen que pasar. Yo creo que hay que colocarse detrás de la Junta Central Electoral, apoyar a la Junta Central Electoral. Primero porque nosotros, en el caso concreto del Partido de la Liberación Dominicana, entendemos que han hecho un gran esfuerzo por transparentar y diafanizar el proceso electoral. A pesar de todas las críticas que antiguos compañeros del partido hicieron al proceso de primaria, yo creo que aquí no se había montado un proceso más transparente, más bien organizado que ese proceso. De manera que yo creo que a la Junta hay que respaldarla. Nosotros, esa es la posición oficial del Partido de la Liberación Dominicana, y pensamos que obviamente eso debe culminar en un proceso en donde los dominicanos se puedan expresar de manera clara, libremente, y que esos resultados determinen quién debe seguir gobernando, o quién debe gobernar, o quién debe seguir gobernando la República Dominicana. Muy bien, doña Inés. En este proceso se están viendo sentencias o medidas a favor de las tesis del partido del movimiento La Fuerza del Pueblo de Leonel. ¿Cómo las están recibiendo y qué efecto tiene sobre su estrategia? No sé si tú quisieras responder. No, mire, yo le voy a decir lo siguiente. Nosotros lamentamos mucho lo que ha estado disponiendo el Tribunal Superior Electoral. Primero porque fue muy clara la intención del legislador y de inclusive los que no somos legisladores cuando se aprobó la ley de partido y la ley del régimen electoral. Esa ley tenía como uno de sus elementos fundamentales en lo que hubo un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas, incluyendo los que hoy están reclamando supuestos derechos constitucionales. Todo el mundo estuvo de acuerdo en que había que ponerle un costo al transfugismo en la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia en el año 2016 que de los compañeros que participaron en las primarias que se celebraron en aquel entonces, más de 700 compañeros que aspiraron y que perdieron se fueron a buscar la candidatura por otro partido. Entendíamos que eso de alguna manera había que ponerle costo, porque entendíamos que al final erosionaba el sistema de partido. Y en eso hubo un gran acuerdo, incluyendo los que se fueron del PLD. Lo que resulta extraño ahora, con todas estas situaciones, que el Tribunal Superior Electoral esté
validando el transfugismo. Obviamente, nosotros como respetamos la institucionalidad que nosotros mismos nos hemos dado, bueno, al final tenemos que aceptar esa decisión, esperando ver qué es lo que el Tribunal Constitucional finalmente va a establecer. Pero yo decía hace unos días algo que yo quiero expresar aquí frente a ustedes, que con estas cosas hay que tener mucho cuidado con el tema de cómo se juegan con decisiones que al final terminan gravitando de manera negativa en el desarrollo democrático de la República Dominicana. Y pongo el ejemplo de lo que pasó en Bolivia. En Bolivia, Evo Morales lo eligen presidente de Bolivia por un periodo, y en el desarrollo de su primer periodo de gobierno logra modificar la Constitución y se establece en esa modificación a la Constitución la posibilidad de 2 periodos consecutivos. Y él en ese marco va a las elecciones. La gana y entiende que el haber ganado esas elecciones en el contexto de la nueva Constitución le permitía ir a otro proceso. Y en función de eso se tira 3 procesos electorales y los gana los 3. Todo eso en gran medida validado por los tribunales de justicia de Bolivia. Estando en el tercer periodo, se le ocurre querer ir a un 4º periodo. Y yo creo que ustedes conocen que hubo un intento, inclusive se celebró un plebiscito, el plebiscito rechazó eso, pero aún así la justicia boliviana validó que él fuera a un tercer periodo argumentando derecho constitucional, el supuesto derecho constitucional. Ya todo el mundo sabe lo que pasó en Bolivia, lo que terminó Bolivia, lo que ha terminado Bolivia. Pero yo llamo la atención de los jueces a que tengan mucho cuidado con las cosas que hacen, porque aunque están revestidos del derecho a tomar esas decisiones, tienen que tener muy en cuenta que esas decisiones pueden afectar para bien o para mal el desarrollo democrático de la República Dominicana. Quizá un poco la tolerancia que exhibe el PLD y el gobierno es parte de su responsabilidad. O sea, estar en el gobierno suma una cuota mayor de compromiso ante una oposición que no siempre ha sido leal, sino todo lo contrario, una oposición que pienso se coloca en la dirección de que todo hay que objetarlo, que todo hay que rechazarlo. Para la oposición no se hace nada bueno dentro del gobierno ni dentro del partido, y como que en una parte de la oposición pudiera haber la tentación de apostar al desorden, al fracaso, porque quizá no tiene nada que perder. A veces un poco uno se confunde con la posición del PRM, que es un partido que tiene vocación de poder, que en algún momento dado las encuestas lo colocan en una posición para ser optimista. Sin embargo, pienso que no actúan en función de esa perspectiva. Y en definitiva, parte de la demanda del proceso electoral dominicano siempre está resolver la incertidumbre. O sea, la gente siempre espera que en cada proceso electoral algo va a ocurrir extraño, cosa que no ocurre en Estados Unidos, ¿verdad?, que no puede ocurrir en otros países. Sin embargo, se apuesta en la incertidumbre. La Junta ha hecho los esfuerzos por modernizarse, y uno de los elementos más importantes que evita la incertidumbre, diríamos, es el veredicto, es el conteo rápido. Y resulta que ahora, después de la primaria, el proceso que viene es un proceso mucho más complejo. O sea, demasiadas candidaturas. Entonces tú no puedes recurrir al pasado, sino que tienes que tratar de usar herramientas que agilicen y den respuesta a esa incertidumbre, y por eso el PLD ha apoyado las innovaciones, la modernización del conteo, y obviamente nunca se ha opuesto que todo se revise y que técnicos puedan establecer
la idoneidad de estos sistemas. De esta manera que el PLD asume una postura consciente de su responsabilidad. Apostamos que vamos a ganar las elecciones. O sea, de eso tenemos mucha seguridad, porque quizá esta predicción la resolvió hace un tiempo largo Sun Tzu en El arte de la guerra, cuando dijo: dígame, ¿cuál ejército tiene mayor disciplina? ¿Cuál ejército y sus oficiales están mejor equipados? ¿Cuál ejército y sus generales son más capaces y competentes? Si me responde esa pregunta, dice Sun Tzu, yo digo quién gana la guerra. Yo pienso que si aplicamos eso al PLD, es el partido mejor organizado, más disciplinado, con una presencia nacional en cada paraje, en cada sesión, en cada distrito, en cada municipio. Es un ejército formado políticamente y cuenta con generales con mucha experiencia, con grandes habilidades, y eso realmente nos da la seguridad de que somos el partido vencedor, y por eso pues ser flexible, ser tolerante, porque nos interesa mantener, diríamos, un ambiente favorable a unos resultados que nos van a favorecer. Muy bien. José María. A mí me gustaría saber si ustedes tienen los datos reales de qué se llevó Leonel, cuál fue el nivel de impacto de la salida de Leonel en el PLD, y si han analizado el nivel de acompañamiento que le está dando el partido, los candidatos que eran de la corriente de Leonel y se quedaron en el PLD. No, nosotros hicimos un levantamiento en el país entero, y en términos orgánicos, Leonel se llevó apenas un 7% del partido. Y con el pasar del tiempo, muchos de esos compañeros están retornando al PLD. O sea, en la medida en que han observado que la salida de Leonel no ha tenido ningún impacto, que sale a las calles y no logra concitar simpatía, mucha de esta gente. Pero además, yo diría que la manera como Leonel abordó su salida del PLD, yo creo que fue un grave error. Esa manera como él terminó su discurso, donde él anunció su retirada del partido, cuando terminaba diciendo: es para afuera que van. Eso caló profundamente en la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Porque al final lo que la gente ha entendido es que Leonel no está buscando él ganar las elecciones, lo que está buscando es sacarnos del poder. Y eso los PLDistas no lo perdonan. Por tanto, el efecto ha sido mínimo, salvo algunos dirigentes del partido que se fueron con él, pero en términos de la estructura, el levantamiento que hicimos, un 7%, fue el efecto que tuvo su salida del Partido de la Liberación Dominicana. Y nosotros pensamos que en la medida en que el partido ha vuelto de nuevo a funcionar, en la medida que el partido ha logrado articular de nuevo sus estructuras, sus organismos, el partido ha vuelto a recuperar su energía y su fuerza. La segunda parte de la pregunta era con relación a los candidatos que eran de Leonel y que se han quedado en el partido. ¿Cómo se ha manejado eso? Sí, nosotros hasta ahora asumimos que todos se han quedado conscientes de que, primero, identificados con el PLD. Yo particularmente tengo la experiencia del compañero Félix Bautista, porque tengo la responsabilidad de trabajar las provincias de Azua, San Juan y Elías Piña, y por tanto tengo que entrar en contacto con el liderazgo de esas provincias. Y te puedo asegurar que yo estoy plenamente convencido de que Félix Bautista se quedó en el PLD convencido de que eso es lo que le conviene al país. Y trabajando intensamente por la victoria electoral del partido y por la victoria electoral del compañero Gonzalo Castillo. Ustedes vieron inclusive las declaraciones que dio el compañero Vargas de la provincia de Payá, bien identificado. Somos conscientes también que el compañero Dionis Sánchez está plenamente identificado con el Partido de la Liberación Dominicana, de manera que el compañero Abel Martínez también en Santiago, o sea, yo creo que están todos
integrado en la dirección de lograr que el Partido de la Liberación Dominicana gane primero las elecciones municipales y luego gane las elecciones congresionales y presidenciales. Sin embargo, Leonel no fue integrado, perdón, Abel no fue integrado a la caravana que hicieron en Santiago, y eso ha sido criticado. No, Abel estuvo, sí. Estuvo, pero no la parte organizativa. Vamos a ir a Romeo en eso. El chisme, yo cuento el chisme de Santiago. Está bien. Pero diríamos eso, que es un chisme. Y en consecuencia sí participó, incluso hizo observaciones que fueron recogidas en la implementación de la marcha. Por ejemplo, hoy tenemos reunión a las 7, en el cual trataremos aspectos relativos a su campaña. Abel, sí, ciertamente durante muchos años estuvo vinculado al presidente Fernández, pero no ha sido nunca un fanático. Es una persona que ha tenido criterio propio, posiciones propias, y nació en el PLD, y ese es el elemento quizá más importante. El PLD es un partido con 46 años. Entonces, es una forma de identificación de muchos de nosotros. Es decir, ha sido la vida en la cual hemos vivido, hemos dedicado mayor parte de nuestro tiempo, de nuestras aspiraciones, nuestras ilusiones, nuestras esperanzas. Y realmente, si yo le diría cuál fue el efecto más importante de la separación del presidente Fernández, el aspecto sentimental, el aspecto afectivo con él y viceversa. Luego viene la racionalidad y, bueno, distintas posiciones. Yo soy una persona que lo he admirado mucho, o sea, por su formación, por su capacidad, por sus habilidades, pero actualmente disentimos políticamente, o sea, tenemos perspectivas diferentes. Pienso que él no ha entendido que son los ciclos políticos que no solamente afectan a la República Dominicana, sino toda América Latina. O sea, hoy el político con unos atributos ya no responde a las demandas sociales y las expectativas políticas. 3 periodos presidente de la República, la gente quiere sangre nueva, quiere figuras que no se le coloquen por encima, sino que tengan una relación directa, que sean más próximos. Entonces, todo eso son factores que han influido en que no fue favorecido en la primaria del PLD y debió de acatarse democráticamente esos resultados. De esta manera que lo que están, como ha dicho el presidente del partido, están, porque es su vivencia, son sus creencias, es también su futuro político. Porque si una persona se va del partido porque no fue favorecido con la candidatura, entonces hay una obsesión con la candidatura y entonces no dará paso en donde vaya a otra. El PLD comienza a dar salida a la fábrica de presidentes, comienza a ser efectiva de que los compañeros pueden aspirar y si son favorecidos en las primarias son los candidatos. O sea, no hay una cultura caudillista, sino una cultura democrática. Muy bien. Don Abel. Precisamente en esos 46 años, ¿qué tiene el partido que cambiar para poder renovarse y poder calar en el gusto de la gente? Se habla de un desgaste, el efecto desgaste de estar gobernando ya 20 años. ¿No le temen ustedes que ese desgaste le afecte y que se debe cambiar en el partido? Bueno, obviamente son 16 años corridos. Sin embargo, yo creo que al final lo que va a pesar en la actitud, digamos, del electorado dominicano es lo que han representado esos 16 años en términos políticos, en términos económicos y en términos sociales. Yo he dicho que el PLD le ha garantizado a la República Dominicana el mayor periodo de estabilidad política, económica y social en toda la historia republicana. Y no ha habido en la historia republicana un partido que haya logrado durante 16 años corridos mantener una economía creciendo, con estabilidad, manteniendo un país en donde se ha producido una reducción importante de la pobreza y de la desigualdad social, y por encima de todo, también un país que a pesar de los problemas ha logrado producir una gran transformación institucional. De manera que yo diría que eso al final va a pesar. Yo creo que el hecho de que en estos años se ha producido
un crecimiento importante de los sectores medios, de los extractos medios del país, o sea, la clase media, introduce elementos nuevos a lo que yo creo que tú te refieres. O sea, ya los desafíos no son simplemente el levantar la bandera de que te voy a garantizar el arroz y la habichuela, que sería en un contexto de una sociedad de pobres. Ya estamos en una situación en donde la gente demanda educación de calidad, salud de calidad, demanda transparencia en el ejercicio del gobierno, la lucha frontal contra la corrupción y contra la impunidad. O sea, son elementos nuevos que van surgiendo como consecuencia de esa transformación social que se ha producido en la República Dominicana, y el PLD tiene que prepararse y se está preparando para dar respuesta a eso. Yo creo que el gran desafío que tenemos de cara a los próximos periodos gubernamentales es tener claro que estamos frente a una sociedad muy diferente a la que nosotros encontramos en el año, primero en el 96, ya luego en el 2004. Es un país que ha cambiado y que por tanto el PLD tiene que prepararse a producir esos cambios que está demandando la sociedad a los fines de que podamos seguir consolidando el proceso democrático. Eso que en parte la legitimación del PLD como opción política también está asociada a que no hay una oposición que tenga idea clara, propuesta convincente, y entonces te pasa el balance. Bueno, son 20 años. Ciertamente, uno de los principios democráticos es la alternabilidad en el poder, pero no de manera formal, tiene que ser sustancial, que haya una propuesta, que haya una confianza, una credibilidad en la oposición. Y uno percibe que no hay idea clara, que no sea criticar, no hay una propuesta que pueda convencer y le dé seguridad y confianza que lo que viene va a ser mejor. Te pasa el balance y entonces establece que los resultados han sido más que el tiempo que hemos estado en el poder, de tal forma que eso va a ser definitivo. Y ya como diría el fundador del PLD, Juan Bosch, si la economía va bien, la política va bien. O sea, mientras el gobierno siga correspondiendo, como decía el presidente del partido, con realizaciones sociales, institucionales, con innovaciones como la República Digital, por ejemplo, visitas sorpresas, reducción de la pobreza general a la pobreza extrema. Se ha construido una sociedad de clase media. Es decir, hoy la clase media es superior a los pobres. Las políticas sociales. Yo pienso que todo eso ha sido un impulso a la sociedad dominicana, que no hay seguridad. No es solamente que pueda ampliar esto la oposición, sino que pueda preservarlo. Doña Nisa. Señor Ventura Camille, recientemente grupos de la sociedad civil solicitaron a la Junta que adopte medidas para evitar el uso y el abuso de los recursos del Estado. Usted como ministro de la Administración Pública, que está llamado a estar vigilante de las funciones de los funcionarios públicos, ¿qué medida está adoptando para vigilar que eso no suceda? No, ciertamente, o sea, el propio gobierno se ha dado herramientas, instrumentos, metodologías que la misma transparencia que evitan que esas prácticas seculares puedan preservarse en la República Dominicana. Fuimos los primeros en señalar que ningún funcionario debía hacer campaña política en su horario de trabajo. O sea, no está permitido. La Ley de Función Pública 4108 sanciona que se hagan actividades políticas después de las 4 de la tarde. El presidente ha asumido y lo ha planteado permanentemente a los ministros y a los directores, que no tolera que se hagan campañas fuera de su horario y que no se usen recursos del Estado. O sea, los vehículos del Estado no participan en este tipo de actividades, que sería algo de lo más simple, mucho más que los recursos públicos puedan hacerlo, porque eso provocaría una práctica de corrupción y puede ser sancionado el funcionario. De tal manera que diríamos, es un cliché del pasado que se usa, pero no es demostrable. O sea, ¿en cuál institución se están usando los recursos para hacer campaña? Porque eso pienso lo que puede provocar, eso reta ante la población. Si se evidencia, eso reta, porque eso indigna a la población justamente. De tal manera que hay una voluntad política del presidente y están las normas, los procedimientos, las leyes que lo sancionan.
Yo quiero retomar la respuesta del ingeniero Montaz de que esta es una sociedad diferente y de clase media. Sin embargo, ¿por qué ha sido tan difícil tomar acciones que benefician a la clase media? Me explico. El tránsito. Claro, la clase media tiene carro. ¿Por qué ha sido tan difícil organizar el tránsito? La inseguridad. ¿Por qué ha sido tan difícil resolver los problemas de seguridad de la población? Y así se pueden citar un par más. Es decir, la política sigue trabajando donde están los votos, que son los más pobres, sin darse cuenta de que el voto de protesta está en la clase media. Sí, y obviamente, Adriano, yo diría que esos son los desafíos, porque, sí, como tú muy bien señalas, el cambio tú lo aprecias inclusive cuando tú ves lo que sale a relucir en las encuestas de cuáles son los problemas principales del país, y lo compara con lo que eran los problemas principales del país hace 10 o hace 20 años. Por lo general, siempre antes te decían, cuando aparecían en las encuestas, que los principales problemas era desempleo y alto costo de la vida. Exacto. Si bien eso aparece, ya hoy en las encuestas aparece el tema de la inseguridad ciudadana como un problema fundamental, el tema de la corrupción como un problema fundamental. Aun cuando el tema del transporte no aparece, pero es real lo que tú señalas, uno lo sabe porque uno sale todos los días a la calle y ve los grandes tapones que hay, la dificultad que hay de llegar de un lugar a otro. De manera que yo pienso que sí, pero eso también en gran medida, Adriano, es el resultado de ese cambio que se ha dado en la sociedad. O sea, la emergencia de extractos medios que surgen con nuevas perspectivas de la política, nueva visión de la política, y que evidentemente obligan a los gobiernos a tener que comenzar a prestarle la mayor de las atenciones a esas preocupaciones, porque al final son las que, si no son debidamente canalizadas y manejadas, terminan explotando y generando problemas como los que acabamos de ver se han producido en Chile. O como lo que dicen las encuestas, el 40% de la gente se quiere ir. Claro que sí. Y ese estándar prácticamente en todas las encuestas. Sí. Yo pienso que esos son los grandes temas del proceso electoral ahora, y yo creo que en ese sentido nosotros como Partido de la Liberación Dominicana tenemos mucha claridad de las cosas que hay que hacer en la dirección de afrontar los problemas a lo que tú has señalado. O sea, ya la experiencia que hemos tenido en el ejercicio del poder nos permiten tener claridad de por dónde entrar a trabajar el tema de la seguridad ciudadana, por dónde entrar a trabajar el tema, digamos, del caos en el transporte que hay en la República Dominicana, y por tanto yo creo que esas son cosas que ayudan a que el partido pueda jugar un buen papel en las elecciones. Pues hay que ver lidiando también con la sostenibilidad de la política pública y el crecimiento cualitativo de las demandas. Nosotros hemos generado la clase media. O sea, el crecimiento económico ha ensanchado la clase media. Pero ya esa clase media demanda, tiene otras insatisfacciones como lo que ustedes han planteado, y se trabaja en ese sentido. Por ejemplo, desde el Ministerio de Administración Pública hemos estado trabajando con la OCDE para ver cómo una reorganización del sector de seguridad permite también ayudar a controlar y dar respuesta. La semana pasada una comisión junto a nosotros entregamos al presidente las propuestas que ellos nos hacen en base a su experiencia en Europa y en base a su experiencia en países que han trabajado como en Chile, como en Colombia, en Costa Rica. O sea, ¿qué se puede hacer? Entonces esa es la continuidad, esas son las nuevas ofertas que ahora el PLD está comprometido. Y hemos visto cómo antes en la secuela veíamos que había muchos motores parqueados. Ahora son muchos automóviles. No, antes no había ninguno. Entonces ha habido un crecimiento del sector. Ahora he visto en la prensa que dice que en una feria que hizo un sector financiero vendieron 4,000 vehículos que entran también. O sea, a la Lincoln entran nada más. Entonces todo eso ahora se han dado respuesta masiva en el transporte de colectivo.
La onza se ha fortalecido, obviamente, hemos visto cómo se ha fortalecido. Ahora hay que crear confianza en sectores que puedan usarlo. La presencia del mismo metro y la extensión del metro. Y así sucesivamente son medidas que se han ido tomando, pero todavía no son suficientes. Pero yo creo que el mal, pues, con perdón de doña Inés, el mal profundo no es que haya metro, que haya elevados, sino la inhabilidad de los gobiernos de aplicar la ley, de suscribirse al chantaje, que desde que tú le pones una multa a alguien, esto es una dictadura. Sí, es una dictadura la de la ley. Sí, yo creo que hay que un aspecto fundamental y que es una demanda fundamentalmente de los sectores medios del país, es el asunto de que realmente sea un verdadero Estado de Derecho. El problema es que aquí hay un problema serio, lo que tú señalas, o sea, hablamos de que es un Estado de Derecho, pero no se cumple la ley. Y donde tú más ves eso con claridad es en el transporte. Eso es un verdadero desorden y yo creo que una de las demandas fundamentales a las que hay que dar respuesta en los próximos años es eso. Muy bien. El candidato, ¿cómo ha caído? ¿Cómo se está desarrollando su campaña? Hemos visto al presidente que ha salido a reforzarle en sus salidas. Se habla ya de una segunda vuelta segura. ¿Cómo están manejando esta estrategia? Bueno, nosotros no creemos en segunda vuelta. No, nosotros no creemos en segunda vuelta, ¿no? Fíjese. Existe, aunque sí. No crean, existe. Sí, bueno, la posibilidad. Ahora, poco a poco diríamos, creemos y hacemos. Se ha visto en las últimas semanas cómo el PLD ha mostrado su músculo en el país, en Santiago, en Barahona, en Azua, ahora fue en Santo Domingo y la provincia. Se ha visto un PLD que ha recuperado su capacidad operativa. Con respecto al candidato, es un candidato que está respondiendo a las demandas de un nuevo ciclo que se plantea en República Dominicana. En estos días leía a alguien sobre Durán Barba, que plantea entre cosas formales, dice el nuevo liderazgo en la región se expresa, por ejemplo, el ejemplo de Correa, con su chacabana bordada, la campera de Evo, y ahora está la manga corta de Gonzalo. El discurso... No acaba muy bien, ni Correa ni Evo. El discurso, pero ganaron. El discurso desafiante de Trudeau, es el nuevo liderazgo, o sea, y en ese sentido, pues, Gonzalo tiene unas características muy particulares. Una persona humilde, que se convierte en emprendedor a los 23 años, que puede crear empresas, que trabajó fuera del país, trabajó en Puerto Rico, que fue soporte de una empresa de computadora y le tocaba viajar por los países de habla inglesa de la región. Luego se establece en el país, ahí está Gonzalo. Pero también Gonzalo, que en obras públicas fue muy innovador. Problema de seguridad. Él puede hablar de seguridad, él puede prometer enfrentarla porque tiene hechos, la seguridad vial. O sea, una innovación que implementó y que todo el mundo conoce. Pero tiene otra característica. Gonzalo ganó la primaria interna del PLD. Compitió con compañeros muy meritorios, muy capaces, muy competentes, con mucha historia, y lo venció. O sea, tiene un atractivo. Es decir, responde a ese cambio, ¿verdad? Quizá a ese deseo de relevo que también se da, sangre nueva. Pero un dato que no puede dejarse de tomar en cuenta. Venció en la primaria al expresidente Fernández, 3 veces presidente, un político profesional, bien formado, buen comunicador, y lo venció. O sea, son los tiempos, es el momento favorable a Gonzalo. Y si fue capaz de tener estos éxitos, y con la fuerza de este partido, el partido de 46 años, con grandes raíces sociales, con grandes realizaciones gubernamentales, con una gestión actual que les favorece, en consecuencia, podemos tener en nuestro corazoncito la esperanza que también nos iremos en primera vuelta. José María. Bueno, yo quiero volver al PLD. El PLD surgió como un partido de cuadro, donde para usted ser miembro tenía que fajarse a estudiar, guayar la yuca, ¿verdad? Para llegar a ser miembro de
de un comité de base. Era el partido que la sociedad veía como modelo. Pero ese partido se transformó a partir del 96 con el pacto con Balaguer, abrió sus puertas, se convirtió en un partido de masa. Hemos visto que a través del ejercicio del poder el PLD fue descuidando ese proceso de formación, e incluso usted pasa por algunos pueblos y ve los locales del PLD cerrados, es decir, no hay ese proceso de formación de su membresía que se daba. Ahora sale Fernández, nuevo presidente del partido. ¿Cómo están visualizando ustedes el PLD? ¿Lo van a transformar? ¿Seguirán siendo el mismo partido de masa porque han gobernado 20 años? ¿O cómo lo piensan hacia el futuro? Mire, es cierto, el Partido de la Liberación Dominicana con el pasar del tiempo se ha ido transformando, eso es innegable. Y tenía que ser así, porque la política no puede ser, en el ejercicio de la política tú no puedes actuar con rigidez. Yo diría que el primero que nos enseñó a nosotros que había que ser flexible en el ejercicio de la política fue el profesor Juan Bosch. Cuando se funda el PLD, como tú muy bien señalas, el PLD era un partido fundamentalmente integrado por cuadros políticos. O sea, para llegar a ser miembro del PLD había que formarse políticamente. Pero además hay otros componentes de ese partido que con el tiempo han tenido que ir cambiando porque la situación política nacional e internacional cambiaron. Por ejemplo, originalmente era un partido con un fuerte componente antiimperialista, era un partido muy a la izquierda, identificado con Cuba, con la Unión Soviética, con China. Cuando Juan Bosch decía quiénes son nuestros amigos, eso eran nuestros amigos. Además era un partido que originalmente no creía en las elecciones. O sea, Juan Bosch fue el abanderado de que las elecciones en la República Dominicana eran mataderos electorales. Bueno, a partir del 78 eso comenzó a cambiar, porque se evidenció que a Balaguer se le podía derrotar, que era una de las premisas de Juan Bosch, de que mientras Balaguer estuviera vivo no había forma de que se celebraran elecciones libres y democráticas. Se evidenció que sí, que era posible. Y a partir de ahí el PLD comenzó a trillar el camino de la participación electoral, todavía siendo un partido de cuadro, y fue avanzando logrando resultados importantes en términos electorales, y eso permitió que para el año de 1990 el PLD tuviera capacidad de competir para ganar las elecciones del año de 1990. A lo largo de todo ese proceso ocurrieron cambios importantes que yo creo que también condujeron a cambios importantes dentro del PLD. Por ejemplo, yo creo que la caída del muro de Berlín jugó un papel fundamental en las transformaciones dentro del PLD. Ustedes recordarán que el PLD era un abanderado de las nacionalizaciones, nacionalización de la Farcombrí, nacionalización de la Gorfan Western, nacionalización de Codetel para aquel entonces. Y sin embargo, ya para el año de 1990, cuando Bosch va de candidato a la presidencia de la República, en el discurso que le dirigió a la Cámara Americana de Comercio, su tesis fue que hay que desarrollar el capitalismo en la República Dominicana. O sea, pero hay que ver que todo esto viene marcado por una serie de cambios que se habían producido a nivel internacional y a nivel nacional. Y obviamente a lo largo de ese proceso de participación también en los procesos electorales, comenzamos a sentir la presión de la gente que decía, bueno, pero ábranse, porque ustedes no pueden pretender que votemos por ustedes y que nosotros no tengamos ningún derecho dentro de la organización. Y por esa razón, aun cuando en el año de 1996 nosotros ganamos las elecciones todavía siendo un partido de cuadro, ya la presión era muy grande para que permitiéramos que gente que nos apoyaba también tuvieran la capacidad de participar en las decisiones del partido. Y por esa razón, en el congreso que se celebra en el año 2002, el partido decide abrirse. Ahora, es cierto que a partir de entonces comenzó a descuidarse todo el tema de la formación política dentro de la organización, pero quedó algo positivo, y es que ese partido que se abrió en el año 2002, se abrió en un contexto donde el soporte del partido eran la gente que se habían formado con Juan Bosch, que siguen siendo todavía hoy los que soportan ese partido, ese grupo de dirigentes que se formó al amparo, digamos, de Bosch, en ese partido de cuadro,
en gran medida han sido el esqueleto del partido y son los que de una u otra manera han manejado la organización. Sin embargo, evidentemente, desde el año 2002 para acá, yo diría que también muy determinado por el sistema electoral dominicano, el partido se tuvo que prácticamente dedicar por entero a los procesos electorales que se hacían cada 2 años. Y entonces ahí se fue descuidando todo el tema de la formación política, se fue descuidando el tema inclusive de la disciplina del partido, emergió dentro de la organización el tema de las ambiciones desmedidas de la pequeña burguesía, que tanto criticó Juan Bosch, y en gran medida lo que ha ocurrido en el PLD es el resultado de esa situación. Nosotros obviamente lo que queremos es comenzar a hacer frente a eso, o sea, tratar de volver a convertir el PLD en un partido orgánico que funcione, que se reúnan. Tú hacías referencia a los locales, en este momento posiblemente estas cosas estén cambiando, ya hay una línea de la dirección del partido de que hay que abrir los locales en todas las provincias del país, y ya hay una gran parte de las provincias del país que tienen sus locales. Ahora vamos a establecer un mecanismo inclusive de hasta cómo lo vamos a pintar esos locales para que más o menos reflejen una línea general en todo el país. Ahora, por el tema inclusive de la ley de partido que establece que de los fondos que asignan a la Junta Central Electoral a los partidos hay que especializar una parte importante de recursos para la formación política, también ese otro elemento que va a contribuir mucho a reorientar el trabajo dentro del PLD. Dentro de los planes que yo tengo personalmente está crear un instituto de formación política dentro del Partido de la Liberación Dominicana, que se dedique a formar las nuevas generaciones de jóvenes en las ideas políticas, en la lucha política. O sea, yo he estado abogando mucho en las conversaciones que he tenido con los jóvenes, en que entiendan que no hay un acontecimiento político importante en el mundo que no tenga detrás ideas. O sea, que las ideas han movido el mundo. Inclusive yo creo que ustedes han visto ahora que Piketty acaba de publicar un libro que se llama, creo que Capital y Lucha Ideológica. Me parece que ese es el nombre, es el libro más reciente. Pero la tesis fundamental de él, que algunos pudieran entender que contradice a Carlos Marx. Que revisa algunas ideas. Algunas ideas dice que mientras Carlos Marx decía que la historia era el resultado de la lucha de clase, él plantea que la historia es el resultado de la lucha de las ideas. Entonces yo siempre he creído en que real y efectivamente lo que han movido el mundo son las ideas. Y por esa razón, el Instituto de Formación Política que vamos a poner en marcha dentro del Partido de la Liberación Dominicana tendrá como una de sus líneas fundamentales formar a nuestros jóvenes en lo que son las ideas políticas y que sepan dónde nos ubicamos nosotros como Partido de la Liberación Dominicana, qué es lo que representamos desde el punto de vista de las ideas. De manera que sí, estamos trabajando en la dirección de volver a hacer del PLD un partido disciplinado, un partido que sus organismos funcionen, que se reúnan periódicamente. Yo diría que en los últimos 17 años eso colapsó y la tarea que tenemos por delante es esa. Y obviamente culminar el próximo año, a partir del mes de octubre, con el inicio de un proceso congresional que terminará posiblemente en enero o en febrero del próximo año, del año 2021, donde ya se elija una nueva dirección política del Partido de la Liberación Dominicana y que lo elijan los miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Muy bien. Pero yo pienso también en este caso, no fue el PLD que cambió, fue que el mundo cambió, la realidad cambió y entonces el PLD debía de cambiar. Es un partido con una profunda vocación democrática que no pretende convertirse en vanguardia que sustituya a la población, sino que pueda participar con la población, que el ciudadano tenga la posibilidad de incidir activamente en el partido, esté o no organizado. Por eso la primaria es abierta. Ningún partido sectario es capaz de llevar a cabo primarias abiertas. Tiene que ser un partido democrático, un partido abierto. Y pienso una lección así rápida.
la izquierda dominicana fracasó toda la izquierda tradicional, la izquierda que se anquilosó, dogmática, fracasó. El PLD ha tenido éxito porque se ha hecho más democrático, porque se ha hecho más participativo y ha abandonado esa vieja concesión de partido cerrado. Don Abel. Usted hablaba de que Abinader está en el radar de ustedes, que es el candidato puntero en las encuestas. Además, en esas encuestas dicen que el candidato del PLD está empatado con Leonel Fernández. O sea, ¿hacia quién se van a enfocar ustedes? Pero eso no es verdad, ¿eh? Eso no es verdad. Eso es lo que dicen las encuestas que se publican. Pero las encuestas que no se publican no dicen eso. ¿Qué dicen? Dicen que prácticamente la diferencia, hace 2 semanas, la diferencia eran 4 puntos. Entre Gonzalo y Abinader, 4 puntos. Hace 2 semanas, cuando todavía nosotros no habíamos celebrado la actividad que celebramos, nosotros pensamos que antes de que termine el año, Gonzalo estará por encima de Luis Abinader. Esa es la realidad. ¿Por qué no publican eso? No, lo que hay que preguntarse es por qué no se publicó una encuesta que debió publicarse el día 10. ¿Pero se van a enfocar en Leonel o en Abinader? ¿Hacia quién van a ir los cañones? No. Para nosotros, obviamente, el adversario es fundamentalmente el PRM y sin lugar a duda Luis Abinader. Por tanto, todos los esfuerzos irán en esa dirección. Mire, las encuestas que nosotros manejamos le dan un 3 o un 4% a la llamada Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo. De manera que eso no para nosotros no es realmente un problema. Y yo decía el día pasado en un programa que a veces a uno le da pena ver lo que está ocurriendo ahora con el expresidente Leonel Fernández cuando sale a la calle. La gente ni lo toma en cuenta. No hay reacción positiva. Y yo digo que es lamentable que una persona que dentro del PLD o con el PLD movilizó miles y miles de personas, que ahora esté exhibiendo una debilidad tan penosa cuando sale a la calle. Mira un asunto que se va a despejar en este proceso con cara a mayo. El gran reto que tiene la Fuerza del Pueblo es sacar un alcalde en febrero. Pudiera no sacar un alcalde, pudiera no sacar ningún alcalde y eso va a ser catastrófico. O ponga usted, siendo más generoso, que saque 1, que saque 2, que saque 3. Ante la fuerza que va a exhibir el partido en las municipales y obviamente la correlación que le va a corresponder al PRM, van a anular totalmente a la Fuerza del Pueblo. Existe la posibilidad, la probabilidad que no saque un alcalde. ¿Y qué va a ocurrir a partir de febrero? Cuando se evidencien esos resultados. Porque hasta ahora está la figura, está el nombre, pero en febrero se va a evidenciar es el voto. Y ahí va a ocurrir una catástrofe. Lo que más le convendría al presidente Fernández es no participar de esos eventos, para no mostrar esa debilidad que va a exhibir. De tal manera que ese es el gran desafío que tienen con cara a las municipales. Pero además es bueno que ustedes comiencen a prestarle atención más al tema de las elecciones municipales. Porque ahora todo el mundo lo que quiere saber es en qué posición está Gonzalo y en qué posición está Luis Abinader. Yo creo que eso va a tener importancia después de las elecciones municipales. Y yo lo que les aseguro a ustedes es que si comienzan a prestarle atención al tema de lo que pueda ocurrir o de lo que va a ocurrir en las elecciones municipales, se van a dar cuenta que el PLD va a barrer en esas elecciones. Doña Nisa. Don Temo, las diferencias con el expresidente Leonel Fernández son políticas. Claro. ¿Han pasado al plano personal? ¿Hay enemistad? ¿Cuál es la situación? Bueno, yo siempre he sostenido que en mi caso concreto, y yo creo que en el caso de todos los compañeros, que de una u otra manera se colocaron en una posición contraria a la posición del compañero Leonel Fernández, nuestras posiciones eran fundamentalmente políticas. Las sustentamos
siempre sobre la base de que entendíamos de que no podíamos permitir que en el Partido de la Liberación Dominicana nadie se creyera que estaba por encima de los demás, que no podíamos propiciar el mesianismo dentro de la organización. Esa era la idea, además porque entendíamos, y siempre lo reiteramos, que parte de los graves problemas que ha tenido la República Dominicana a lo largo de toda su historia ha sido las pretensiones de gente de creerse que están por encima de los demás y perpetuarse de una u otra manera en el poder. Eso es lo que nosotros hemos dicho, eso es político. Bueno, nosotros no sabemos si esos planteamientos han llegado a un punto tal en donde se ha entendido del otro lado que deben tratarnos como si fuéramos enemigos, ya ni siquiera adversarios, enemigos. Y obviamente hay señales que indican que en ese sector que se fue del Partido de la Liberación Dominicana, a nosotros no se nos ve como adversarios, se nos ve como enemigos. O sea, nada más hay que ver las redes sociales. Las cosas que se dicen de nosotros en las redes sociales es para uno decir, bueno, esto es... Entonces, nosotros, te reiteramos, no vemos esto como un problema personal. Para nosotros todo esto es un problema político. O sea, yo creo que subyace fundamentalmente el planteamiento del compañero Camejo, que el PLD sea un partido democrático. O sea, lo que estamos abogando es por eso, de que el PLD sea esa organización democrática que permite periódicamente el relevo, que permite que se celebren congresos para elegir dirigentes nuevos y que nadie se crea que está por encima de los demás. Doña Inés. Don Temo, hay dos políticos que marcan muy bien en las encuestas en cuanto a aceptación y voto. Uno es David Collado, que se ha retirado de la carrera, cómo valoran y qué posibilidades les da ahora a su candidato, y la otra es doña Margarita, que la están considerando para vice. Bueno, el tema de la vice, eso es una decisión personal del candidato presidencial, o sea, eso no es un tema que nos compete a nosotros. Por lo general la tendencia en el PLD siempre ha sido respetar al candidato presidencial en eso, o sea, que él tome su decisión. Y obviamente con el caso de David Collado, yo creo que todo va a depender de cuáles sean los pasos que él dé en el futuro inmediato, porque se estaba hablando de la posibilidad inclusive de que sea candidato presidencial por un partido. Otros hablan de la posibilidad de que sea el acompañante de Luis Abinader. Yo creo que dependiendo de cuál sea su decisión, yo creo que va a ser su futuro. Pero eso les ha abierto la puerta a recuperar la alcaldía del distrito a ustedes. Yo pienso que sí. Yo pienso que para nosotros el hecho de que él no sea el candidato a alcalde crea condiciones favorable para que el compañero Domingo Contreras llegue a la alcaldía del distrito. José María. Bueno, hace unas semanas, Francisco Javier, que ahora entró al bate en la parte de estrategia de la campaña de Gonzalo Castillo, planteó que desde la oposición se estaba articulando una campaña fuerte que se va a implementar a partir de enero próximo y planteó a la oposición un pacto. Se han estado discutiendo estas ideas de Juan Francisco Javier entre el PLD y la oposición para firmar ese pacto en enero. ¿Qué tanto de real tiene eso que planteó Francisco Javier? Todavía no, Todavía no, pero nosotros pensamos que ya al inicio del año deberíamos abocarnos a buscar un entendimiento con los partidos de oposición a los fines, digamos, de que estas sean unas elecciones donde lo que predomine sean las propuestas, no los ataques. Ataques muchas veces sin sentido, sin fundamento. Ojalá pudiéramos lograr una situación en donde el proceso electoral sea un proceso en donde lo que se planteen sean ideas, propuestas, o sea, cuáles son las cosas que se pretenden enfrentar en caso de llegar al poder, tanto a nivel municipal como a nivel del gobierno. Pero todavía, yo pienso que el compañero Francisco Javier lo que hizo fue plantear
una preocupación de cosas que nos están llegando a nosotros, informaciones que nos están llegando a nosotros, a los fines de que estas cosas se puedan paralizar y ver de qué manera podemos reorientar esto para que este sea un proceso educativo. Mire, yo pienso que el primer pacto que debe de producirse es alrededor de respetar los resultados de la Junta Central Electoral. O sea, que todos nos comprometamos a reconocer el veredicto que exprese la Junta como un reflejo de la voluntad popular. Pienso que eso es fundamental. El respeto, la confianza y no minar la credibilidad de la Junta Central Electoral, que está integrada por hombres y mujeres honestos, con tradición en la República Dominicana. Pienso que lo elemental, lo prioritario, lo esencial es acatar los resultados que la Junta establezca tanto en febrero como en mayo. Usted ha insistido en eso. ¿Es que a usted les preocupa mucho que la oposición no acate los resultados de las elecciones? No solamente eso. Yo diría que lo que Camejo está planteando es algo que para nosotros es medular y que debería, y lo que Camejo plantea es que hay que tratar de producir un cambio en el comportamiento, digamos, del liderazgo político en la República Dominicana. Si ustedes observan, todavía al día de hoy, el candidato del PRM, que fue candidato en las elecciones del año 2016, no ha aceptado no ha reconocido la derrota. La victoria electoral del compañero Danilo Medina, con todo y que Danilo ganó con un 62% de la votación. Pero el ejemplo del ex compañero Leonel Fernández. El ex compañero Leonel Fernández va a un proceso interno, una primaria interna, y no acepta la derrota. El argumento es que le hicieron fraude. Ha buscado todo tipo de explicación. Y observen una cosa, la diferencia entre Gonzalo y Leonel fue de alrededor de 26,000 votos. Esa fue la diferencia en Uruguay entre el actual presidente, el que ganó las elecciones, y el que perdió las elecciones. ¿Qué ocurrió en Uruguay? Se dio un periodo para que el Tribunal Electoral revisó, las cosas quedaron como quedaron, y el candidato del partido de gobierno, o de las fuerzas que están en el gobierno, reconoció su derrota y felicitó al que ganó. Aquí el tema es, y esa es una de las cosas que yo se lo digo a ustedes con toda franqueza, que yo más lamento del ex compañero Leonel Fernández, que uno entendía que venía de una escuela democrática. Usted perdió, reconozca la derrota. O sea, el grave problema aquí en la República Dominicana es que no hemos generado una cultura democrática, de que se entienda que a las elecciones se va a ganar o a perder, y que lo correcto es que cuando usted pierda, usted le reconozca la victoria al que ganó, como ocurre en todas las democracias en el mundo. Estados Unidos, ustedes ven todo lo que pasó entre Hillary Clinton y Donald Trump. Hillary Clinton, en términos de votos, le gana a Donald Trump. Pero sin embargo, cuando se pronuncian los colegios electorales en los Estados Unidos y gana Trump, Hillary Clinton termina felicitando a Donald Trump. Entonces, aquí no. Aquí le buscamos las cuatro patas al gato, y yo creo que la preocupación de Camejo es válida, porque lo ideal sería, se producen las elecciones, hay un resultado validado por la Junta Central Electoral, lo correcto es que el que perdió reconozca que perdió. Muy bien, pues muchísimas gracias al ingeniero Juan Temístocles Montaz, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y al licenciado Ramón Ventura Camejo, miembro de su comité político, por su participación en este diálogo libre. A todos ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada, y hasta un próximo diálogo libre. Buenos días.